Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a otra hora de la sostenibilidad. Hoy tenemos el gusto que nos acompañen desde la Mesa Agroclimática Nacional. Tenemos a Marta Torres, que nos acompaña del Ministerio de Agricultura, y a Jorge Rizo Nieto, quien nos acompaña de la FAO. Ellos dos hoy estarán a cargo de contarnos un poco sobre la importancia de las predicciones agroclimáticas y también, digamos que, cuáles son los objetivos de cada una de las mesas, no solo a nivel nacional y regionales. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Marta y Jorge. Les doy la palabra. Estefanía, muchas gracias y muy buenos días a todos. De antemano, pues agradecer este espacio que se ha desarrollado con FENAVI. Gracias por tu presentación. En efecto, Marta Liliana Márquez Torres, soy médica veterinaria. Contarles que yo trabajo en el Ministerio de Agricultura. Desde hace un poco más de 10 años estoy en el Grupo de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. Aprovecho rápidamente en estas palabras de saludo. Entonces ya más adelante contaremos con toda esta experticia de Jorge para hablarnos un poquito más de todos estos temas. Un cordial saludo desde mi coordinador, Nelson Lozano, es el coordinador del Grupo de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. Estamos en la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria desde el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y contarte o contarles que es efectivamente en esta área técnica donde desde su creación hemos venido avanzando en procesos de formulación de política e implementación de acciones que tienen que ver con el desarrollo de una agricultura climáticamente inteligente y esto nos lleva a este pensamiento y gracias por este espacio en que se ha denominado como estos espacios de sostenibilidad. El sector agropecuario resulta ser un sector bastante vulnerable ante las condiciones de cambio climático y es efectivamente en este contexto que digamos que hemos desarrollado una serie de iniciativas como son el de las mesas técnicas agroclimáticas, donde las hemos venido implementando un poco más de 10 años y es bueno saber que en efecto la base del sector agropecuario en efecto son nuestros productores y es importante tener en cuenta que ellos son pues los principalmente afectados por estas condiciones de variabilidad climática y decir que el Ministerio de Agricultura es consciente de esta situación de estos productores agropecuarios que digamos que no disponen o es importante que dispongan más bien de información agroclimática y que sea de fácil interpretación, esto para llevar a la toma de decisiones. Digamos que esto es para que tengan un conocimiento suficiente sobre las prácticas de reducción del riesgo, adaptativas al cambio climático y estos nuevos conceptos que hemos llamado acciones anticipatorias, que bueno, están bajo el marco de la gestión del riesgo. Entonces, es decirles a todos los aquí conectados que en efecto el Ministerio de Agricultura, como lo mencioné, ya lleva un poco más de 10 años implementando esta iniciativa, que son las mesas técnicas agroclimáticas y que en efecto buscan propender o brindar este tipo de informaciones, dar digamos, estas recomendaciones de prácticas adaptativas a través de diferentes instrumentos, como el Boletín Técnico Agroclimático o, digamos, implementar procesos, digamos, de estrategias de comunicación para que llevemos esta información. Solamente para ir cerrando, Estefanía, y para darle el espacio a Jorge, es mencionar que reconocemos la labor que está haciendo el sector avícola a través de FENAVI en los procesos de la gestión integral del cambio climático en el sector agropecuario. Reconocemos también su participación en el marco de las mesas técnicas agroclimáticas a lo largo de estos años y simplemente me queda agradecer este espacio de capacitación a través de uno de nuestros expertos en el marco de un convenio que hemos suscrito con la FAO. La FAO ha sido uno de nuestros aliados importantes en el desarrollo de esta iniciativa de las mesas técnicas agroclimáticas y por eso se nos acoge el día de hoy. Entonces, simplemente de nuevo agradecer este espacio y los dejo con Jorge, con sus conocimientos para que empecemos a hablar un poquito más de todo lo que tiene que ver con la información agroclimática en el sector agropecuario y desde sus conocimientos como médico veterinario en el sector pecuario, en este caso en el sector avícola, para que dialoguemos un poquito sobre ello. Entonces, saludos a todos. Gracias. Gracias, adelante, Jorge. Vale, Marta, muchas gracias Estefanía, muchas gracias a FENAVI por abrirnos este espacio en el marco de este proceso como son las mesas técnicas agroclimáticas y ya lo decía Marta, pues es una estrategia que viene liderando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hace más de 10 años acá en Colombia.
y que como FAO venimos acompañando desde la cooperación técnica a la implementación de estos ejercicios, pues tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Voy a permitirme por acá proyectar mi pantalla. Bueno, antes de eso, pues hacer mi presentación. Mi nombre es Jorge Rizo, de profesión soy médico veterinario zootecnista. Hago parte del equipo de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como analista pecuario en esta estrategia que venimos, como lo decía anteriormente, acompañando desde la cooperación al ministerio como analista pecuario para la estrategia. Entonces, voy ahora sí a permitirme proyectar mi presentación y me confirman Sí, si ya la está. vemos en modo presentación. Ya regalando un minuto que creo que... No sé si ya ahí están viendo modo presentación. Sí, ya la estamos viendo, Jorge. Vale, en el día de hoy pues vamos a abordar esta temática de mucha importancia para todos los sistemas productivos, pero nos vamos a enfocar en la producción avícola y es la relevancia que tiene conocer la predicción climática para poder establecer acciones o medidas de mitigación, en este caso, para reducir los riesgos agroclimáticos que se pueden presentar en este tipo de explotación. ¿Me confirma si cambió mi lámina a la segunda? Sí, sí te cambió. Vale, listo. Entonces, como manera de introducción, quisiera iniciar resaltando por qué es importante que desde la explotación que nosotros venimos realizando en el sector avícola, ya sea destinadas a la producción de pie de cría, el tema de las incubadoras para la producción de pollos de engordes o de aves de postura, o en las diferentes etapas desde inicio, levante, hasta llegar a la producción para los que se dedican a la producción de huevo o en caso dado para los que se dedican a apoyos de engorde, más allá de que esta actividad productiva, de esas dinámicas que le venimos implementando, condicionemos algunos parámetros a nivel interno de esos galpones y que nos permita de alguna forma controlar, no nos exhibe de que las condiciones climáticas del medio ambiente nos influyan de manera directa en ese manejo que debemos darles a estos parámetros a nivel interno de nuestros galpones. Y es así como las condiciones climáticas adversas extremas condicionan de cierta forma los manejos que debemos darles a nivel interno de los galpones y esto nos va a orientar, uno, a identificar cuáles son los principales riesgos que se pueden presentar en cada uno de estos eventos adversos que se presentan en Colombia debido a estos eventos de variabilidad climática. Y con esta identificación podemos gestionar, sí, no sé si aquí, creo que sí se ve mi láser. Esta identificación que hagamos de estas principales amenazas o de estos riesgos que tiene mi unidad productiva en el entorno en el que yo me encuentre, llámese departamento, municipio, ¿sí? Me va a permitir a mí hacer una gestión efectiva de esos riesgos o de esas amenazas que tiene el sector. Y esta gestión efectiva de estos riesgos, pues lo que conlleva es a la reducción o mitigación en este caso de estas amenazas que pueden afectar. Ahora, ¿cómo se va a ver repercutida o cuál va a ser el efecto que tiene esta gestión integral de los riesgos de tipo agroclimáticos que se presenten en mi actividad de producción avícola? Pues uno, influye directamente en el bienestar de mi animal. Al influir directamente en el bienestar de mi animal, pues voy a tener mayor producción de huevo, mayor ganancia de peso en el caso de los pollos de engorde, mejor salud y esto se va a ver traducido al final en una mayor rentabilidad de mi actividad productiva. Por eso es importante que conozcamos cómo va a ser ese comportamiento de clima en las diferentes escalas temporales
y a partir de ese conocimiento podamos hacer la gestión integral de los riesgos que se pueden estar presentando. Y de esta forma vamos a garantizar una rentabilidad en mi actividad productiva, vamos a minimizar esos riesgos, ¿sí? Vamos a garantizar el bienestar de mis animales y por ende una producción estable. Quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, Jorge. Sí, Jorge, te estamos escuchando. Vale, por ahí vi que alguien levantó la mano. No sé si Estefanía me colaboras con esas personas que quieran intervenir. Quiero que esto precisamente sea este diálogo que nos permita tener la interacción, ¿no? Siempre busco que los espacios no sean ese monólogo donde solo interactuemos desde acá, sino que también desde el público poder también tener esa retroalimentación. Aquí me pareció ver que Ángela creo que estaba levantando la mano ahorita. No sé si... Pues aquí no veo la mano levantada, pero Pedro Nel Lozano sí acaba de ingresar y ya acaba de levantar la mano, entonces ya le habilitamos Vale, el Pedro, micrófono. te escuchamos y tenemos una hora, así que debemos ser también las invitaciones que sean un poco puntuales en las intervenciones. Entonces, Pedro, te escuchamos también sobre esta importancia que resaltas que podamos tener o que tiene conocer la predicción climática para la toma de decisiones o la gestión de los riesgos agroclimáticos en el sector avícola. Bueno, yo soy de Melgar, Tolima. Buenos días, mi nombre es Pedro Lozano Rojas, de la 9 Melgar. Hablando del clima climático, sobre todo aquí en Melgar, que estamos hablando más o menos de 38, 40, 42 grados, sobre la afectación de pues me gustaría conocer más sobre la afectación de los pollos en cambio climático, pero también adicional a eso, no sé hasta qué punto la FAO puede ayudar en los proyectos de, digámoslo así, para el gremio campesino por parte de la NU o el tema asociativo, que sería bueno también conocerlo, pues independientemente de que, como el tema es climático, pero en complementación a ver qué nos puede orientar sobre ese tema. Vale, Pedro, con respecto a lo primero, digamos que el taller pues va muy enfocado a cómo impacta estos eventos de variabilidad climática en la producción y ya estaremos respondiendo en el transcurso del taller sobre ese ejercicio que nos estabas preguntando y es un aspecto muy importante que se tiene en cuenta en la producción avícola como es el parámetro de la temperatura. Entonces ya estaremos hablando más adelante sobre estos temas técnicos en cuanto a la producción. Lo otro, pues ya es un tema que se sale un poco del contexto en el cual estamos en el taller hoy en día. Sin embargo, pues te agradecemos si nos puedas dejar tus datos para que en un futuro pues podamos contactarte y de pronto ampliar un poco más esa consulta que nos estás realizando, ¿vale? Ah, listo, gracias. Vale. Listo, si no hay más, pues entonces quisiera hacer como una introducción a esta conceptualización para que todos vayamos como en la misma línea. A nivel de predicciones y de todo el tema climático se manejan varias escalas de tiempo que nos van a permitir, en este caso, tener una información de cómo va a estar el comportamiento del clima para determinada región y en este caso en determinado momento, ¿sí? Quisiera primero iniciar definiendo, dándole concepto a estas cinco palabras que tenemos acá o estos cinco conceptos. Y el primero es estado del tiempo, porque siempre nos tenemos ahí a veces como tiende a haber la confusión cuando hablamos de estado de tiempo, de clima, de variabilidad climática, principalmente estos tres conceptos. E inicio con definiendo, ¿sí?, qué es el estado del tiempo. Cuando hablamos de estado del tiempo, hacemos referencia a ese momento o a esas condiciones en las cuales se encuentra la atmósfera en un momento determinado, ¿sí? Cuando hablamos de estado del tiempo, nos referimos a momentos de horas, de días, ¿sí?, donde hay unas condiciones muy específicas. Si yo me asomo ahorita por la ventana, estoy en Bogotá, les puedo decir que el estado del tiempo actual en Gativá, que es donde me encuentro, tenemos un día soleado, ¿sí? Muy probablemente este estado cambie al pasar las horas o al pasar los minutos y cuando nos referimos al estado de tiempo, hablamos de pronóstico, ¿sí?
que es el pronóstico del tiempo en un estado pues muy determinado. Esto cambia, puede cambiar de horas, puede cambiar de días. Entonces, cuando nos referimos al estado de tiempo, ya es una escala mucho más corta y son esas condiciones atmosféricas momentáneas que se presentan en esa escala de tiempo corta. Muy diferente que cuando hablamos de clima. Cuando hablamos de clima, entonces ya el clima son las condiciones predominantes que se dan en una región y que están determinadas por una serie de factores que condicionan, en este caso, esos elementos que tiene el clima. Cuando hablamos de clima, siempre hablamos de unos factores que condicionan, que más adelante lo voy a profundizar, pero también hablamos de unos elementos que son los que nosotros percibimos. ¿Cuáles son esos los elementos que percibimos? La temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica, los vientos, eh, la, la humedad relativa. Entonces, esos 5 elementos son los que nosotros percibimos, pero que esos 5 elementos responden a unos factores que los condicionan. Como le digo, pues más adelante lo vamos a ampliar, pero cuando hablamos de clima, hacemos referencia a esos parámetros normales que se dan durante un estado de tiempo mucho más amplio. Entonces ya podemos decir cómo es el clima de Bogotá, generalmente, ¿sí? De Bogotá es un clima frío, que tiene unas épocas lluviosas, unos meses lluviosos del año, tiene unos otros meses del año un poco más seco, ¿sí? O cómo es el clima de La Guajira, ¿sí? Entonces, en La Guajira predominan tiempo seco, con temperatura de 38, de 36 grados centígrados, y eso responde precisamente a que esa es la generalidad que predomina en ese departamento durante un tiempo mucho más amplio. De aquí sale un concepto muy importante que se llama climatología, y la climatología hace referencia a ese análisis de los datos que se han venido recolectando durante un lapso de tiempo de 30 años y que esto nos va a permitir conocer cuáles son esas variables y a partir de esas variables de estos elementos pues se toman unos promedios y estos promedios los que nos dicen cómo es la temperatura de La Guajira, por un ejemplo, ¿sí? Para el mes de mayo, cómo es la temperatura de La Guajira durante un mes de junio, ¿sí? Y a partir de esos datos pues es que nos vamos a permitir hacer un análisis de estas variables, ¿sí? De las variaciones, que es el siguiente término que viene, es a lo que nosotros denominamos como variabilidad climática. Y aquí me detengo un poco porque no toda la variabilidad climática es el fenómeno del niño y la niña. Hace parte de eventos de variabilidad climática, pero cuando hablamos de variabilidad climática a nivel general, hacemos referencia a todas las variaciones que tiene este clima. Por colocar nuevamente un ejemplo, decíamos que el mes de abril lluvias 1000, ¿sí? Pero en algunos departamentos hemos evidenciado que esas lluvias 1000 han estado por encima de lo que normalmente pasa, o sea, del clima normal por colocar un ejemplo, en el departamento de Santander, estamos viendo en las noticias, ha estado por encima la lluvia de lo que generalmente ocurre en un mes de abril o la climatología de un mes de abril. Ese estar por encima o esa normalidad ya es una variación que tuvo el clima para el departamento en este año 2025 y es un evento pues de variabilidad climática. ¿Listo? Ahora, eventos de variabilidad climática los hay estacionales, los hay mensuales. Entre las estaciones, en el caso de Colombia, manejamos 2 temporadas, temporada lluviosa y temporada seca. Muy probablemente se presenten variaciones entre esas 2 temporadas, por lo que se denominaría como una variabilidad climática interestacional. Y tenemos unas variaciones climáticas interanual que se dan de un año a otro, que generalmente son las que conocemos como el evento niña y evento niño, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí como mayor claridad con estos 3 conceptos. Ahora, a partir de estos eventos de variabilidad climática, se presentan los que denominamos eventos climáticos extremos, ¿sí? Que son aquellas condiciones de corta o larga duración que están muy por encima o muy por debajo de las condiciones normales o de la climatología normal. Por colocar un ejemplo, cuando se nos presenta un evento de variabilidad niño, asumimos que se pueden presentar eventos climáticos extremos. Quiere decir que si tenemos un mes seco, como lo es diciembre, enero, parte de febrero, muy probablemente bajo condiciones de evento niño, pues este se nos puede convertir en un evento extremo. Quiere decir que vamos a tener mucha más sequía de lo que normalmente tendríamos en ese mes, ¿vale? Ahora, a partir de estos eventos extremos, pasa lo contrario con el evento de las niñas. Si tenemos unos meses lluviosos como
abril, mayo, ¿sí? Que son la primera temporada de lluvia que tiene el país, y estamos bajo un evento de variabilidad climática niña, pues podemos tener eventos extremos que son incrementos muy por encima de lo normal de la presentación de estas lluvias. A partir de ahí, pues salen una serie de peligros que son asociados a los eventos de variabilidad climática, que son esos fenómenos atmosféricos que nos generan perturbaciones en el ambiente debido a cambios graduales o extremos de estas variables climáticas y que tienen un impacto pues muy significativo en Colombia en este caso, ¿vale? Entonces ya aquí tenemos pues como esos conceptos bien claros, y el siguiente paso es cómo se relaciona esto con el sistema avícola, o sea, cómo me impacta esto a mi sistema avícola. Y aquí me detengo iniciando pues también para hacer con un poco de claridad en esas escalas temporales que les estaba mencionando. Entonces, cuando hablamos de conocer cómo va a estar el comportamiento del clima a escala mensual, trimestral o bimensual, estamos hablando de predicción climática, ¿sí? Que son esos modelos que corre el IDEAN, la autoridad acá en Colombia para el ejercicio, donde nos muestra cómo va a estar las variaciones o cómo va a estar el comportamiento del clima, y es el ejercicio que venimos haciendo a través de las mesas agroclimática, de poder llevar a los productores esa información de cómo va a estar el comportamiento del clima de manera mensual, y a partir de ese conocimiento pues se generen toda una serie de medidas de mitigación y de gestión de riesgo. Y hay otra escala de tiempo mucho más corta, que era la que le hablaba cuando conocemos lo que denominamos tiempo atmosférico, y se conoce como pronóstico. Ya ese es a escala horas o a escala días. Eso nos permite conocer cómo va a estar el comportamiento de estas variables atmosféricas en una escala de tiempo mucho más corta. También a través de los grupos de WhatsApp tenemos esos reportes que nos da el IDAN diario de cómo se va a comportar el tiempo atmosférico para determinadas regiones de Colombia. Y cuando ya hablamos de una escala mucho más amplia, ¿sí? Hablamos de lo que se denomina proyección climática, y es a futuro cómo va a estar ese comportamiento. Y es lo que escuchamos, ¿sí? En todos los medios, y cuánto va a cambiar el grado de la temperatura en 10, 20 años por efectos del cambio climático, y ya esa es una proyección climática que se tiene a largo plazo. ¿Cómo afectaría esto? Entrando ya, haciendo ya énfasis perdón que no me cambia la presentación. Así. Aquí tenemos entonces lo que les nombraba al comienzo. Hay unos factores que me determinan a mí el clima de determinada región o de determinado municipio, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? La altitud, ¿sí? Que es qué tan alto estoy yo sobre ese nivel del mar, ¿sí? El relieve, la latitud, que también es la posición que tenemos con respecto a o la ubicación, perdón, geoespacial que tenemos en el globo terráqueo, qué tan cerca o lejos nos encontramos del mar, ¿sí? Y la radiación de los rayos del sol. Ahora, estos 4 factores o estos 5 factores en este caso me dan a mí unas condiciones muy favorables, y es la que me determinan cómo es la temperatura en determinada región, que son los elementos. Y aquí lo que les decía al inicio, el clima tiene unos componentes, pero también tiene unos elementos, ¿sí? Entonces, estos factores me condicionan a mí unos elementos que son los que yo en este caso percibo y los que puedo monitorear en mi región, que son temperatura, las precipitaciones, la humedad relativa, los vientos y la presión atmosférica. Entonces, a partir de estos elementos que tiene el clima, yo identifico cuáles son los que tienen mayor relevancia en la producción avícola en este caso, ¿cierto? Que yo puedo partir de que controlo temperatura, controlo humedad relativa a nivel interna de mi galpón, pero no puedo controlar vientos a nivel externo, tampoco puedo controlar precipitación a nivel externo. Entonces, estos dos elementos me van a condicionar cómo
o qué pasos debo yo seguir para controlar esa temperatura y esa humedad relativa a nivel interno de mi galpón y que eso me permita mantener el bienestar de mis animales. Acá hay unos peligros muy asociados a todos los eventos de variabilidad climática o estos eventos de extremos climáticos como son el cambio en las precipitaciones. Pueden ser intensas, pueden ser más frecuentes, ¿sí? Y se pueden dar en dos tipos, un aumento o una disminución. Ahora, ¿qué significa para mi actividad productiva que aumenten las lluvias por encima de lo normal? Muy probablemente tenemos días más húmedos y esa humedad se me va a repercutir en el estado sanitario de mis aves. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor proliferación de hongos, bacterias, porque voy a tener mayor proliferación de vectores y esta mayor proliferación de vectores me va a predisponer a mis animales a que estén más expuestos a enfermedades ya sea de tipo respiratoria, bacteriano, fúngica y esto, bueno, si seguimos ahí en la línea, pues vamos a ver que a la final se convierte en mayor inversión que debo hacer en mi actividad productiva y esta mayor inversión se va a repercutir en menor ganancia, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos días más secos? Pues vamos a tener también mayor temperatura, vamos a tener menor humedad relativa, a tener menor humedad relativa, pues vamos a tener menor capacidad de transpiración o de termorregulación de mis aves, lo que se va a ver repercutido en mayor estrés calórico y todo lo que esto desencadena. Entonces acá tenemos que los eventos extremos, pues, nos pueden responder tanto a cambios de precipitaciones, pero también a cambios de temperatura. Y todos estos dos tienen un impacto directo en la explotación avícola. Ahora, ¿por qué es importante conocer de estos elementos que estábamos viendo? Vamos a iniciar con el tema de la precipitación. ¿Por qué es importante conocer la precipitación en mi actividad productiva? ¿Quién de los que están conectados nos puede decir por qué es importante conocer cómo va a estar la precipitación en mi municipio, en mi región para la actividad avícola? Y me gustaría escucharlos. John, te escuchamos. Vi que John García, creo, levantó la mano. Espérame, ya revisamos que tenga habilitado el micrófono. Ya un segundo. Vale, vale. Ya, buenos días, ya lo debe tener habilitado, John. Si quieres, puedes probar. No, pues ¿quién más se anima? Mientras John resuelve el tema de comunicación y nos comenta, Royber Manuel también nos está levantando la mano. Royber, no sé si nos comenta por qué es importante conocer la precipitación para tomar decisiones en la actividad avícola. Acá veo que también Felipe está levantando la mano. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Roy Berroa, soy del Urabá antioqueño, estudiante de Ingeniería Agropecuaria. Yo creo que es importante conocer la precipitación debido a que por medio de esto vamos a saber la cantidad de agua que hay en el ambiente y esta va de una vez a influir en la humedad relativa, va a determinar la cantidad de humedad que vamos a tener presente en nuestro entorno, en nuestro ambiente, que puede afectar pues ahí directa o indirectamente nuestra producción avícola. Vale, muchas gracias. Muy importante aporte. Es importante conocer esa cantidad de agua porque esta, como les decía, me va a influir directamente en esa humedad relativa a nivel interno del galpón, ¿sí? Por acá creo que Felipe estaba levantando, Felipe Castañeda. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Castañeda, soy estudiante de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de La Salle y pienso que es importante porque gracias a eso podemos tomar medidas de acción para evitar la proliferación de hongos, de bacterias dentro del galpón. Entonces ahí podemos tener una mejor toma de decisiones a la hora de actuar frente a ese problema.
Vale, perfecto, Felipe. ¿Alguien más? Vale. Entonces, aquí hay unos aspectos muy importantes que no. Bueno, Héctor, te escuchamos. Héctor Mafla. Héctor, ya tienes habilitado el micrófono. Vale, parece que Héctor. Entonces, quiero detenerme acá también un poco porque hemos visto dos apreciaciones muy importantes, colegas, que las que nos han mencionado, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de precipitación, que es esa agua que nos cae, en este caso, eh, no solamente nos hacemos referencia cuando hay aumento, también cuando hablamos de precipitación podemos tener por debajo de lo normal, ¿sí? Entonces, aquí lo decían ustedes en su intervención. ¿Qué pasa cuando tenemos aumento? Cuando tenemos aumento, muy seguramente vamos a tener un descenso de esa temperatura, pero también vamos a tener un aumento de esa humedad relativa a nivel interna de nuestros galpones. Pero con ese aumento de precipitaciones no solo son estos dos parámetros que yo debo tener en cuenta, porque también vamos a tener, y hemos evidenciado en las noticias que no solo lo que pasa a nivel interno de mi unidad productiva me afecta, también lo que está pasando alrededor de mi actividad productiva, como son el acceso a mi finca, cómo se encuentra o cómo se afecta el acceso a mi finca bajo condiciones de incremento de precipitaciones, ¿sí? ¿En qué estado se encuentra ese acceso a mi finca? ¿En qué estado se encuentra el acceso a mis galpones? ¿En qué estado se encuentran las bodegas de almacenamiento del alimento? Entonces, es una serie como de condiciones que yo debo tener, ¿sí? Está bien el tema, cómo influye esto en la temperatura y en la humedad relativa a nivel interno de mi galpón, pero no debo eh, dejar de lado que hay unas condiciones externas en mi galpón que también van a repercutir en esta actividad productiva. Entonces, si se daña la vía de acceso, si hay un volcamiento, una remoción en masa, yo no puedo entrar alimento a mi actividad o a mi producción avícola, por ende mis animales no van a tener acceso a ese alimento y se va a ver repercutida la explotación. O pase un evento contrario. La quebrada que me abastece, el agua que yo suministro a mis animales tuvo una creciente súbita, eso causó que arrastrara material vegetal, se contaminó el agua, eso también se va a ver repercutido directamente en ese estado sanitario de mi actividad productiva. Entonces, aquí la invitación es a que no solo nos concentremos en lo que puede pasar debajo de ese galpón, sino también cómo se puede afectar el entorno de esta actividad productiva en este caso. Y esto cuando hablamos de incremento de la precipitación. Ahora, ¿qué ocurre cuando hablamos de descenso de esa precipitación? O sea, cuando tenemos déficit, cuando tenemos sequía. Muy seguramente también vamos a tener estos dos parámetros, ¿cierto? Se reduce la humedad relativa muy por debajo, entonces tenemos más, por colocar un ejemplo, a tener menor humedad relativa de la que debemos conservar, que hablamos de un 50, máximo un 70% dentro del galpón. Eso genera que dentro del galpón se presenten mayor partículas de polvo, se presente mayor acumulación, en este caso, si no tenemos una buena ventilación de amonio, y eso nos puede repercutir directamente en el estado sanitario de mis animales. Pero también eso pasa a nivel interno de ese galpón, ¿cierto? Pero ¿qué pasa a nivel externo? Entonces, muy seguramente puedo tener incendios forestales que me van a repercutir directamente en la temperatura de mi galpón. Muy seguramente voy a tener descenso o déficit de agua para poder suministrar a mis animales. Y si tenía que establecer, por ejemplo, un sistema de evaporación para mantener el estado óptimo de temperatura y de humedad relativa en mi galpón, pues no lo voy a poder hacer porque simplemente no dispongo de esa cantidad de agua que necesito. Entonces, miren que el conocer la precipitación, si va a estar por encima, si va a estar por debajo, si va a estar normal, pues no solo nos condiciona lo que pasa dentro del galpón, sino también lo que pasa a nivel externo de esa actividad productiva. Ahora vámonos con el siguiente parámetro, con la temperatura.
¿Cómo influye la temperatura en esa actividad productiva? Pues influye directamente, como le decíamos, en el bienestar. Acá Andrés Felipe nos está levantando la mano. Sí, te escuchamos, Andrés Felipe. Pues digo que la temperatura influye lo que es en el estrés de las aves, porque al tenerlas, digamos, aglomeradas, entre más aves haya, más estrés va a ser porque hace más calor. Y si a eso le anexamos temperatura, entonces la producción puede bajar drásticamente en mi sistema productivo. Correcto, Andrés Felipe. Lo has dicho. Y ahorita cuando hablemos de qué pasa cuando hay más o qué pasa cuando hay menos, pues retomamos eso que nos está diciendo. Pero sí es importante, es cierto, que tengamos estos parámetros porque el parámetro temperatura nos va a condicionar uno, bienestar, ¿sí? Y este bienestar se va a ver reflejado en crecimiento, producción y eficiencia productiva de las aves, ¿sí? Entonces es muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos incremento de temperatura? ¿Sí? Cuando tenemos incremento de esa temperatura 1, pues los animales primero bajan el consumo de alimentos. ¿Por qué bajan este consumo de alimentos? Porque ellos tienen un proceso metabólico que les genera un calor corporal. Y si la temperatura ambiente es mayor que el calor corporal, créanme que en este caso nosotros pues tampoco reducimos el consumo de alimentos porque eso no nos afecta a nivel metabólico. No puedo estar produciendo calor en mi cuerpo cuando necesito es termorregular mi temperatura porque la temperatura ambiente está por encima de lo que generalmente debe estar. Entonces, hay descenso de consumo, hay comportamientos anormales, hay jadeo, hay muertes por estrés en mis animales, hay menor ganancia de peso, hay menor producción de huevo, ¿sí? Y esto solo con estas variaciones cuando tenemos temperaturas por encima de lo normal que deberíamos tener. Entonces, este factor climático ejerce un impacto crucial en la producción, impacta directamente en estos aspectos a nivel productivo, ¿sí? Y también con este tema a nivel de la producción. Les decía, causa disminución de consumo, causa reducción de la producción, ya sea de ganancia de peso para los que producen pollo o la producción, el porcentaje o el índice de postura para los que se dedican a la producción. Pero también hay un efecto sobre el tema de fertilidad, en este caso para los que se dedican a la reproducción. Entonces también tiene un impacto negativo estos incrementos de temperatura a nivel de estos procesos de reproducción y de incubación, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando hay disminución? También los dos extremos pues tienen sus repercusiones, ¿cierto? Y si cuando hay aumento disminuye el consumo de alimentos, cuando hay disminución se aumenta ese consumo de alimentos. Pasa al contrario, pues hay menor temperatura, necesito generar mayor calor, entonces tengo que comer mucho más, pero ese consumo excesivo de alimentos no se va a ver reflejado en la ganancia de peso porque ese gasto nutricional ellos lo hacen en generar calor para poder mantener temperatura corporal. Entonces, eso se ve reflejado en una menor eficiencia de conversión alimento-ganancia de peso y representa mayor gastos en la producción. Ahora, no solo hasta ese aspecto, porque también menor temperatura nos predispone a mis animales a que tengamos mayor presentación de enfermedades respiratorias, pero a que también tengamos un aumento de la mortalidad. Y cuando entre el animal sea más susceptible, pues va a tener mayor aumento de esta mortalidad. Estamos hablando de los pollitos de engorde que se presentan en las primeras etapas de iniciación, ¿sí? Que nos va a llevar a este estado. Pedronel nos está levantando la mano. Una pregunta con galpones por metro cuadrado. Pedro, no sé si soy yo, pero no te estamos escuchando bien. Te escuchamos muy, muy lejos. Bueno, la pregunta mía es con respecto a un galpón o el diámetro cuadrado, ¿de cuántos pollos se mantienen dentro de un metro cuadrado? Esto O sea, depende me de, explico. Depende del clima, Pedro. Depende del clima. Si estamos en climas cálidos, estamos hablando de 7 animales por metro cuadrado. Ahora, aquí es muy importante la pregunta que nos está haciendo. Si estamos hablando de clima frío, pues ya hablamos de 8 o 9 animales por metro cuadrado. Pero es muy importante la pregunta que estás haciendo porque si yo tengo aumento de temperatura, una de las recomendaciones que yo implementaría para poder mitigar ese riesgo es que reduzco el número de animales que tengo por metro cuadrado, ¿sí? Porque esto me va a permitir un mayor confort, mayor flujo de aire,
¿sí? Y esto va a reducir ese estrés que pueden tener mis animales. Entonces, si generalmente en clima cálido yo manejo 7 animales por metro cuadrado, pero tengo aumento de temperatura, yo fácilmente reduzco ese número de animales por metro cuadrado, puedo manejar 5, puedo manejar 4 animales por metro cuadrado, depende de esas variaciones que tengo de temperatura, y eso me va a reducir que se me puedan presentar este tipo de anormalidades que se pueden presentar. Caso contrario. Eso también tiene que ver con los famosos pollos de incubadora, o porque hay unos que son al medio ambiente, digamos, tienen sus espacios. Y otra forma, en medio de incubadora, que es por digamos así, no por calor natural, sino por calor artificial, ¿sería el mismo procedimiento? Pero no, mira, son dos temas diferentes. Cuando hablamos de producción, hablamos de un galpón tradicional y es cuando yo condiciono esos elementos que están a nivel interno del galpón, ¿sí? Entonces te coloco un ejemplo. Yo tengo un galpón cerrado, lo tengo como con sistema o conductos de ventilación, estoy controlando en un 80% esas condiciones a nivel interna que tiene el galpón, ¿sí? Si yo tengo bajo esas condiciones que me está incrementando la temperatura, yo puedo implementar sistemas de ventilación que me van a termorregular el galpón y por ende van a disminuir esa temperatura interna que tiene el animal. Si no cuento con esas condiciones o con esa capacidad de infraestructura, y estoy hablando acá de explotaciones pequeñas donde manejan 100, 150, 200 pollos, ¿sí? A nivel ya a nivel de una explotación muy pequeña. Entonces podemos hacer un manejo con ventilación, podemos hacer el levantamiento de cortinas y esto nos va a permitir una mayor circulación de aire y por ende bajar la humedad interna que tiene ese galpón. Si tengo ya un sistema extensivo que no controlo ninguna de estas condiciones, pues los animales no los tengo yo limitados a que estén 7 o 6 en un metro cuadrado, porque tengo un sistema extensivo, un sistema de traspatio, que es ese sistema tradicional que se maneja a nivel de finca. Entonces, hay 3 sistemas de producción diferentes de lo que estoy hablando y en todos los 3 sistemas se le puede dar un manejo diferente al ejercicio. Si yo tengo un caso contrario, y es que no tengo aumento, sino que tengo exceso de temperatura, entonces muy seguramente recurro, si tengo las condiciones totalmente controladas, a lo que tú me estás comentando, y haga que coloco campanas de calefacción para que me incrementen la temperatura interna de mi galpón y mis animales puedan estar en un estado de confort térmico. Bueno, y con respecto al tiempo del pesaje, pero como todo es comercial, ¿cuánto es el tiempo máximo o el tiempo mínimo para poder sacar una producción? Te hablo desde la experiencia que he tenido en el desarrollo de actividades. Yo siempre he manejado que en temas de producción de carne a través de pollos de engorde estamos hablando de 40 a 45 días, ¿sí? Pero pues, va a variar mucho del manejo que se les dé. Va a variar mucho, pero generalmente, si yo tengo unos pollos que le estoy garantizando 100% la alimentación con concentrado comercial, 40 a 45 días, ya a partir de ahí, el animal reduce esa ganancia de peso, ¿sí? Reduce la conversión alimenticia a peso y eso se ve repercutido en que yo sigo gastando plata en suministrar alimento, pero ese alimento no se va a ver reflejado en la ganancia de peso, que es los kilos, en este caso los gramos que yo voy a vender a la canal. Entonces, generalmente se maneja ese tiempo, ¿sí? Ya va a variar. Si tú tienes una explotación que está en sistema extensivo, pues ya los animales se van a demorar mucho más en alcanzar un peso comercial, porque el manejo técnico que le estás dando es mucho menor que el que le das cuando lo tienes estabulado 100%. Bueno, y con respecto a las enfermedades, ¿cuál es la enfermedad más común y cómo se podría controlar que no afecte una producción? Porque usted sabe que, de acuerdo a los cambios climáticos, los pollos adquieren ciertas enfermedades. ¿Cómo se puede Claro, detectar o cómo se puede controlar esa enfermedad? claro que sí, Pedro. Bueno, veo en tus preguntas, creo que necesitaríamos una charla de solo manejo técnico, pero te voy a responder. Cuando hablamos de incremento de temperaturas,
¿sí? Vamos a tener mayor afectación, o en este caso mayor compactación mayor compactación, no, menor humedad relativa, lo que me va a predisponer que en mi galpón haya mayor presentación de partículas de polvo. ¿Esto en qué se ve repercutido? En que haya mayor resequedad el sistema respiratorio y por ende se tienden a presentar mayor enfermedades de tipo respiratoria. Pasa lo mismo cuando tenemos esos descensos de temperatura, ¿sí? Cuando tenemos descenso de temperatura, tenemos mayor humedad, en este caso, y esa mayor humedad se ve representada en mayor proliferación de hongo, mayor proliferación de bacterias y mayor presentación de vectores que me pueden predisponer a mis animales a enfermedades de tipo respiratorio. Entonces aquí un manejo importante es a cómo se encuentran estos animales a nivel respiratorio. Podemos observar a simple vista el tema de jadeo, ¿sí? Podemos escuchar ronquido en mis animales, ya esto me está dando indicios de que hay problemas respiratorios que se pueden estar presentando. Ahora manejo, hay diferentes productos comerciales, desde productos orgánicos hasta productos químicos que se pueden implementar para el manejo de este tipo de afectaciones respiratorias que se pueden estar presentando. Y ya temas de estrés por calor o por descenso de temperatura, pues ya nosotros le podemos dar un manejo. Te decía, si tenemos descenso con el tema de las campanas de calefacción, pero si tenemos incremento con implementando sistemas de ventilación. Bueno, ya la última pregunta. El cisco, por ejemplo, el cisco o la paja que utilizan en diferentes terrenos que puedo evidenciar, ¿es bueno o es malo dentro de los galpones? El cisco, bueno, hay diferentes camas, ¿no? Y la cama uno la utiliza dependiendo de la disponibilidad que yo tenga en mi territorio. Y lo decíamos en la mesa de Tolima con los colegas de Fedearroz. Yo le decía, aquí debo tener disponibilidad de cascarilla de arroz la que uno quiera para implementar en esas camas, no solo en el tema avícola, sino también en el tema de camas profundas ¿qué? En mi actividad. Ahora, es importante, Pedro, que tengamos en cuenta el tamaño de la cama que vamos a utilizar. Si vamos a manejar, en este caso, Cisco, importante que tengamos en cuenta el tamaño y que este tamaño no nos vaya a generar muchas partículas de polvo, porque esto es lo que va a afectar negativamente el estado sanitario de mis animales. Entonces, un aspecto muy importante es el tamaño de esa partícula de la viruta o del cisco de arroz, de la cascarilla de arroz, perdón, o del acerrín para los que utilicen el acerrín que sale del proceso de trabajo de la madera. Importante porque entre el acerrín sea mucho más pequeño, va a haber mayor producción de partículas de polvo a nivel interno de mi galpón. Ahora, entre la partícula sea mucho más pequeña, va a haber también mayor probabilidad de compactación de esa cama. Y al no haber aireación de la cama, pues nos va a afectar también porque se convierte no en lo que estamos buscando, que sea un espacio de confort para mi animal, sino que también se convierte en un espacio para que crezcan hongos, bacterias y virus ahí a nivel interno del galpón. Entonces son ciertos parámetros que de acuerdo a las condiciones medioambientales o agroecológicas que yo tenga, debo tener en cuenta para poder establecer estos sistemas productivos. Y última pregunta, conociendo uno la tipografía de Colombia, por ejemplo, vamos de Boyacá, los páramos, digamos, más o menos yo estaba a una altura de 3600, donde he podido evidenciar los galpones. ¿Eso afectaría mucho la producción o tendría que uno adecuarse, de acuerdo a la temperatura y cómo lo haría uno para adecuarse en esas temperaturas de 3600, donde siempre la temperatura, por ejemplo, como en el Nevado del Cucuy, afecta mucho, digamos así, por sus vientos y su velocidad, porque he tenido la oportunidad de estar en Boyacá, Norte y Gutiérrez, donde hay producción pero mínima. Entonces sería bueno conocer qué mecanismos se puede utilizar para uno poder implementar en esos terrenos. Vale. Primero que todo hay que conocer estos elementos, la climatología de estos territorios, ¿sí? Estamos hablando de 3600, estamos por encima de la cuota de páramo, muy probablemente vamos a tener temperaturas que lleguen por debajo de 8, menos 8 grados, ¿sí? Y ahí es muy importante que también conozcamos la etología, que es el comportamiento del animal. Entonces, si un ave para estar cómodamente, estamos hablando de 27, 28 hasta 30 grados que debe mantenerse la temperatura ambiente para que esté sin estrés un animal. Y yo estoy en un ambiente donde la temperatura normal
está sobre los 5 o 6 grados, pues yo muy seguramente voy a implementar, tengo sí o sí que tener sistemas de calefacción. Y no en un momento determinado del día, tengo que tener sistema de calefacción 24 horas, los 45 días que me demora a mí para yo poder sacar ese pollo. Y es por eso que de pronto tú no ves en esas altitudes ese tipo de explotaciones, porque el gasto o el costo de inversión es mucho más alto, porque le tengo que mantener sí o sí al 100% estas condiciones a mis animales. Si no es así, pues no voy a tener producción. ¿Sí? Si no es de esta forma, no voy a tener producción. Entonces es Quiero muy hacer aquí importante. como complementar algo también, y es que, Pedro, si tienes como mayores dudas frente a tu producción o nuevo proyecto, también te puedes asesorar con el veterinario de FENAVI de la zona. Ya ahorita en el chat te pongo el teléfono de Margarita Salazar, que es la de la zona, y también el ingeniero ambiental que te puede apoyar también con otros temas pues ambientales y de sostenibilidad. Lo que Muchas pasa es que gracias. yo hago esas preguntas porque como nosotros, la ANU, está a nivel nacional en diferentes territorios y uno muchas veces tiene esas reuniones virtuales y le surgen esas dudas. Entonces, bueno, complementarlo, porque como nosotros estamos en los 32 departamentos, entonces, bueno, tener conocimiento y poder uno tener los mecanismos de orientación para poder fomentar esos incrementos y esa producción. Vale, Gracias por su vale. colaboración. Listo, Pedro. Ahí te estarán compartiendo la colega, entonces, desde FENAVI, cuáles serían como esos puntos regionales que ellos tienen, los cuales ustedes desde los departamentos que vienen, que nos mencionaste, pudieras contactar para poder tener este tipo de asesorías. Bueno, gracias por su colaboración. Estamos siguiendo atentos a todo lo que trata de producción agrícola. Vale, entonces le hablaba también de este otro parámetro también muy importante y el tema de, creo que vamos un poco pasado en el tiempo. Este tema de humedad relativa, ¿sí? Y es cómo influye directamente, de manera directa, en este caso sí, la humedad relativa a nivel de mi explotación. Les decía que debemos manejar un rango óptimo entre un 50 y un 70% de esta humedad relativa. Ahora, ¿qué pasa cuando hay mayor humedad? En este caso, incremento de la humedad relativa, ¿sí? Puede haber estrés térmico. En este caso, hay mayor compactación, lo que le decía, al haber mayor humedad, esa partícula que yo utilizo de cama va a haber una mayor compactación y al haber mayor compactación, pues vamos a tener un nicho donde hay mayor proliferación de plagas y enfermedades. ¿Y esto cómo se ve repercutido? En mayores afectaciones respiratorias. Ahora, ¿qué pasa cuando el caso es al contrario? Tenemos mayor temperatura y tenemos menor humedad relativa, pues también se va a ver muy afectado se van a presentar también muchos casos de deshidratación, aumento del consumo de agua y por eso les decía que esto es muy importante, precipitación, temperatura, humedad, porque si me disminuye la precipitación, me aumenta la temperatura y me disminuye la humedad relativa, pues mis animales entran en un estrés, en un estado de deshidratación donde tienen que aumentar el consumo de agua para mantener temperatura corporal, pero si no tengo agua que suministrarle, entonces ya eso se me va a convertir en un problema que debo darle manejo de manera anticipada, ¿vale? Y todo esto, pues se ve repercutido en una baja producción. Hasta ahí creo que esos tres parámetros los tenemos bien claros de lo que es importante y por qué la variación tanto en aumento como en disminución puedan afectar mi actividad productiva. Entonces, teniendo en cuenta eso, por ahí alguien levantó la mano, no sé, no alcancé a ver quién fue. Sí, yo tengo una Creo que pequeña pregunta Andrés en cuanto Felipe. a eso. Eh, en mi zona de origen, en Carepa, Antioquia, la humedad relativa es de casi, sí, como el 90%. Entonces yo implementé mi galpón, digamos, a nivel alto. Eso también influye, también esa humedad relativa, tengo, digamos, a favor o en contra de, pues, de mi sistema productivo. La tienes en un 90, tienes que bajarla, porque a mayor humedad, como te decía, tenemos que, o tienden a presentarse, en este caso, mayor proliferación de enfermedades respiratorias, mayor compactación de la cama, ¿sí? Y esto pues va a tener voy a devolverme un poco, algunas No, afectaciones porque digamos que yo en. tengo, en mi sistema tengo que la cama va a estar por debajo del galpón, porque el galpón lo tengo, digamos, enmallado, el piso lo tengo enmallado, para que evita pues que los animales se ensucien con con la pollinaza y también pues que la humedad y
y el metano también les afecte. ¿Tengo que eso Sí, claro. beneficia eso o no? Ahí de alguna forma estás haciendo un aislamiento del contacto directo de los Ujú. animales sobre la cama, ¿sí? Ahora, ahí la cama te está sirviendo a ti también como un aislante térmico, ¿sí? Que garantiza de alguna forma unas condiciones a nivel interno del galpón óptimo. Ahora, ¿cómo yo logro mantener o reducir esos estados de humedad? Pues en las horas de mayor sol permite una mayor entrada de los rayos del sol, lo cual me va a ayudar a reducir la humedad a nivel interno de mi galpón, permite una mayor circulación de aire, lo cual también me va a ayudar a reducir esa humedad a nivel interno que yo tengo en mi galpón, ¿vale? Entonces, con solo implementar estos dos tipos de actividades, yo reduzco esa humedad interna. Ahora, ¿qué te recomiendo? No sé si lo estás usando, si ya tengas de pronto un termihidrómetro, que eso no cuesta alrededor de 40 a 50 mil pesos. Sí, Lo ya debes de lo tener tengo. internamente dentro de tu galpón para ir monitoreando e ir identificando en las horas del día cuáles son esas horas del día donde tengo mayor humedad para precisamente en esas horas del día poder tomar decisiones de qué hacer ahí y poder mantener una temperatura, una humedad relativa durante las 24 horas del día en ese galpón, ¿vale? Y en pollos de engorde, digamos, en clima cálido, ¿cuál es la temperatura óptima para mis pollos de engorde? Tengo No, la como te línea decía. ROS, Estamos hablando en la línea de qué, perdón. ROS 308. No, no, independientemente de la línea, hay unos estándares ya a nivel de producción. Estamos hablando de 26, 27 grados hasta 30 a nivel interno, dependiendo si estamos en clima cálido, donde podemos mantener esos rangos ahí de temperatura a nivel interno y que nos puedan mantener ese confort térmico. Cuando ya nos bajamos de esa temperatura, pues ya empezamos a tener estrés por frío. Cuando aumentamos, entonces empezamos a tener estrés por calor. Y aquí es muy importante que también, porque este termómetro nos permite, uno, monitorear humedad, pero también temperatura, ¿sí? Y que son esos dos parámetros de los cuales hablamos ahorita. Colegas, vamos como un poco atrasados, está muy buena la charla, creo que vamos a tener que hacer un segundo espacio ya con un tema ya de manejo técnico. Y aquí quisiera tocar este último punto para finalizar y es el tema de, bueno, ya sé cuáles son los parámetros que me afectan a mi actividad productiva. Tengo también claro que cuando hay aumento, cuando hay disminución, cómo me afecta. Ahora, ¿cómo conozco yo, sí, ese comportamiento del clima para empezar a tomar decisiones? Y aquí es donde entra este ejercicio de las mesas técnicas agroclimáticas que estamos en más de 22 departamentos de Colombia. Ahorita puedo compartirles una plantilla para que sepan en qué departamento estamos implementando la estrategia de las mesas, donde todos los meses se hace predicción, pero también a través de unos canales de comunicación que tienen establecidos estos grupos de las mesas, se hace un pronóstico diario, ¿sí? Donde la idea es que el productor conozca cómo va a estar ese comportamiento del clima y a partir de ahí se empiecen a tomar las medidas necesarias para gestionar los riesgos y poder mitigar los impactos que puedan tener a nivel de la producción. Ahora, ¿en qué consiste esta predicción? Siempre tenemos dos variables muy importantes que se hacen quería hacer un ejercicio, pero creo que vamos a hacerlo un poco más charlado, y es, vale, en un primer momento hay una variable muy importante y lo veíamos ahorita cuando hablamos de los elementos del clima que impactan en la actividad avícola y que también se dan en la predicción y es la precipitación. Aquí tenemos dos mapas. Este primer mapa que estoy señalando nos indica la climatología, o sea, el clima, ese comportamiento normal que tiene el clima en Colombia durante el mes de mayo. ¿Sí? Entonces, los tonos azules nos indican que hay precipitaciones, ¿sí? Nos indican, esto es, por decirlo de alguna forma, agua que hay en estas zonas del departamento de Colombia, perdón. Acá estamos viendo la costa pacífica, acá tenemos la zona sur, ¿sí? Estamos viendo que el mes de mayo es un mes donde hay precipitaciones, o sea, hay lluvias en estas zonas. Acá vemos la zona centro de Colombia, ¿sí? Entre más tonalidades sea verde, amarillo, a rojo, pues nos indica que hay menor precipitación, en este caso menor cantidad de lluvias. ¿Listo? Así rápidamente podemos hacer la lectura de este clima. O sea, así se comporta el clima de Colombia para el mes de mayo. Esta es la climatología de referencia.
Y esto es lo que nos permite a nosotros comparar cómo va a estar mayo del 2025, que es la predicción. Recuerden que les hablaba que en escala de tiempo, la predicción es cuando hablamos de meses, el pronóstico cuando hablamos de hora a días. En este caso, como estamos hablando de cómo va a estar el comportamiento del clima para Colombia durante el mes de mayo, pues hablamos de predicción. ¿Listo? Los tonos blancos nos indican que es donde estoy parado aquí, que el comportamiento del clima va a estar igual o similar a la climatología, o sea, a lo que generalmente ocurre. Cuando hay variaciones hacia colores azules, como lo estamos viendo acá en la zona de La Guajira, nos está indicando que hay incrementos por encima de lo normal, ¿sí? Que hay incrementos muy por encima de lo normal. Y voy a ampliar aquí. Aquí hay una leyenda que nos indica cuáles son esos, es de acuerdo al color. Hay una cantidad de milímetros, que es litros de agua que caen en un metro cuadrado, ¿sí? Un ejemplo, si nos vamos al Amazonas, el Amazonas nos dice que estamos entre 400 y 500 milímetros que llueve durante el mes de mayo, ¿sí? Si nos vamos hacia la zona sur del departamento de Nariño, entonces nos está indicando que tenemos rangos entre 100 y 150 milímetros. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Voy a tomar, por ejemplo, este recuadro que tenemos acá. ¿Cómo se interpreta esto en el pronóstico? O en la producción, perdón, en la predicción, que el pronóstico estoy hablando de tiempo. En la predicción que estamos hablando de mes, ¿sí? Me voy acá y la misma zona me está indicando, miren que ya aquí hay unos valores naranja. Los valores naranja me están indicando que voy a tener un descenso de esa cantidad de agua que puede estar cayendo. Entonces, hasta la parte nororiental del departamento del Amazonas, me voy acá a la climatología, ¿cierto? Y estamos mirando que tenemos entre 400 y 500 milímetros que caen, y la predicción me está indicando que voy a tener un descenso entre un 20, según el color. Si comparamos los colores, miren, esta es la colorimetría que yo voy a ver reflejada en el mapa. Entre el color sea más naranja a marrón, me está indicando que voy a tener descenso. Entre sea claro hacia azul, claro significa que es neutral, o sea que el comportamiento va a ser muy similar. Y entre más azul significa que voy a tener aumento de esas precipitaciones. ¿Listo? ¿Qué me está indicando esta zona? Igual aquí en la parte sur de Nariño, parte centro de Putumayo, que voy a tener algunos descensos. Sí, basado en la colorimetría, me está indicando que esos descensos van a ser entre un 20 y un 30%. ¿Pero 20 o 30% de qué? De 400 y 500 y de 100 y 150. Entonces, si ustedes a 400 o a 500 le restan un 30%, estamos hablando de 150 milímetros. Querría decir esta interpretación que para el mes de mayo esta zona no tendría 500 milímetros, sino que tenía máximo 350 milímetros, lo que nos está indicando que tenemos pues un descenso de esas precipitaciones. Si nos vamos aquí hacia la zona centro del departamento de Putumayo, pues también vemos que esos colores nos indican entre un 20 y un 30%. 20 y un 30% ¿con respecto a qué? Con respecto a este 400 y 500 milímetros. Miren que acá, que como estoy ampliando, creo que se va el láser, pero bueno, miren que aquí voy a volver a ampliar para que sea mejor. Miren que aquí tengo el cursor, no sé si lo logran ver, nos está indicando que tenemos un color azul la leyenda nos indica que está entre 400 y 500. Entonces, también voy a tener una reducción hacia esa zona. Pero si hacemos el ejemplo con el sur de Nariño, donde nos está indicando que tenemos entre 100 y 150 milímetros que caen durante el mes de mayo, ¿cierto? Y me voy acá y acá me está indicando que tengo entre 10 y un 20%, basado en el color, pues quiere decir que debo restarle a este 100 y 150, 15. Entonces ya no serían 150 lo máximo que puede caer, sino 135. Ya no serían 100 milímetros lo mínimo que puede caer, sino 85. Y de esa forma yo tengo esos datos para empezar a tomar decisiones. Y me devuelvo nuevamente al tema avícola. ¿Qué tanto significa que aumente, que disminuya en este caso, perdón, la disponibilidad de agua en esta zona sur del departamento centro-sur del departamento de Nariño?
tenemos acá a alguien del departamento de Nariño que nos pueda indicar cómo se puede. Vale, creo que no. Pero yo vivo allá en el departamento, viví en el departamento de Nariño. Tengo conocimiento del departamento de Nariño y resulta que esta es la zona de cordillera, muy en la línea con la zona de Patía, Caucano, ¿sí? Donde estos meses pues son secos. Y si estos meses son secos y voy a tener menor disponibilidad, en este caso de precipitaciones, esto se va a ver representado en mayor temperatura, menor humedad relativa, menor disponibilidad de agua y va muy en la línea pues con los efectos o las eh, repercusiones que tendríamos en este caso de aumento de estrés por calor, de aumento del consumo de agua, ¿sí? Y si no tengo agua, lluvia y no tengo una suficiente fuente de abastecimiento, pues muy seguramente no tengo cómo garantizar el suministro del líquido a mis animales, lo que se va a ver repercutido en menor producción, ¿vale? Entonces, de esta manera es como se da la predicción, ¿sí? En el tema de esta variable que es la precipitación, ¿listo? Esto se hace todos los meses en la mayoría de departamentos donde tenemos la estrategia de la mesa técnica agroclimática, ¿sí? Eh, Cada mes se hace la predicción de manera trimestral. En este caso, para los departamentos donde ya hicimos la mesa, hablamos de mayo, junio, julio. Sin embargo, en junio lo que se hace es que se corrobora cómo estuvo la predicción versus lo que en realidad ocurrió en el departamento, ¿sí? Y se hace nuevamente la predicción junio, julio, agosto. De esta forma, se viene trabajando en la dinámica de las mesas técnicas agroclimáticas. Acá les quería pues como dar un ejemplo de cuando tenemos un mes acumulado por lluvia, hay unas estrategias de manejo, ¿sí? Y en este caso ya vemos que tenemos un descenso en algunas zonas del país, pero en otras zonas tenemos una normalidad. Entonces, de acuerdo a eso, van una serie de recomendaciones muy en la línea para mitigar o gestionar ese impacto, ¿vale? Otra variable que también se maneja en el ejercicio es la temperatura, tanto la máxima como la mínima. Es la misma dinámica. Tenemos la temperatura de referencia, que es esa climatología, cómo está, es generalmente o cómo predominan estas condiciones de temperatura para Colombia durante el mes de mayo. Y acá en este cuadro tenemos las variaciones o las anomalías, o sea, cómo se estaría comportando la temperatura máxima, en este caso, para Colombia durante el mes de mayo, ¿sí? Y mirando las comparaciones, tenemos también que en estas zonas, como este es Magdalena, perdón, departamentos como Magdalena, hacia la zona centro, vamos a tener algunos descensos, ¿sí? Voy a ampliar por acá. Aquí estamos viendo que vamos a tener algunos descensos, pero ¿descenso de cuánto? ¿Y con respecto a qué? ¿Sí? Nos vamos acá en el mapa y basado en la colorimetría estaríamos hablando de entre menos 2 grados que tendríamos en esa zona. Ahora, ¿cuál sería aquí la referencia para esta zona miren, que es la misma zona que tenemos aquí, que estoy señalando en estos momentos, ¿sí? Y estaríamos hablando de más o menos 32, 34. Si la temperatura máxima vamos a tener un descenso de menos 2 grados, quiere decir que estaríamos hablando de una temperatura máxima, la máxima de 32 grados centígrados. Pero también hay una temperatura mínima, ¿sí? Y nos centramos en la misma zona. Si nos damos cuenta, la temperatura mínima en esta misma zona para el departamento de Magdalena está oscilando entre los 12 y 14 grados, que quiere decir que es una temperatura que puede estar alcanzándose por allá a la 1, a 2 de la madrugada, ¿sí? ¿Qué nos indica la predicción? Pues que vamos a tener una temperatura muy similar, una temperatura mínima muy similar a la que generalmente ocurre. Entonces, si nos vamos acá a la escala de colorimetría, estaríamos hablando entre 0 y menos 1 grado, ¿sí? Entonces, si la climatología normal nos habla de 14, podríamos tener 15 grados, 13 grados en las horas más frías para este departamento, que pueden ser generalmente, pues, conociendo la costa Caribe,
en horas de la madrugada. Entonces, esto es para que lo tengamos muy en cuenta, muy en la línea con la pregunta que me hacía el amigo de Antioquia, de yo debo medir esos parámetros. No me acuerdo si es Héctor o es Pedro que me hacía la pregunta. Yo debo siempre medir estos parámetros porque muy seguramente voy a tener unas horas en la noche o en la madrugada donde voy a tener menor temperatura. Y en esas horas de la madrugada yo tengo que actuar para que mis animales no entren en este confort térmico, ¿sí? Y no entren en un estrés térmico que me vaya a afectar esa explotación, ¿vale? Y pasa lo mismo en las horas donde yo tenga mayor temperatura. Pues muy seguramente voy a tener que implementar sistemas de enfriamiento, ventilación, para poder mantener la temperatura adecuada en estos galpones. Listo, colegas. Con esto finalizamos el ejercicio. De antemano, muchas gracias por participar del espacio. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora que ha sido muy productiva para todos. Por acá creo que, no sé si era Héctor, alguien estaba levantando la mano, creo que alcancé a leer Héctor. Sí, Héctor. Necesito grabar. ¿Me puede Gracias. regalar el número telefónico? Gracias. Gracias por la información. Me parece excelente este tema avícola. Sí, de pronto sería importante definir algunas medidas puede ser de adaptación para estos sistemas avícolas, porque yo sé que en los sistemas avícolas en campo, pues además de las gallinas que las tienen en algunos corrales o sitios, hay también gallinas que se crían de manera libre, ¿no? Entonces hay diferentes acciones que se pueden desarrollar implementadas por nuestros campesinos en medicina alternativa utilizando algunos productos, por ejemplo el caso del limón para los pollos para evitar el gorgoreo o el ahogo de los mismos. Son cosas como muy prácticas y técnicas que nos permiten afianzar todo ese conocimiento climático de la variabilidad de la precipitación y temperatura y humedad relativa relacionado con qué acciones hago en caso de que se me presenten ciertas enfermedades en estos sistemas avícolas. Gracias. Excelente Vale. presentación. Héctor, aquí lo anotamos porque la idea es que no solo sea este espacio, mira que ya nos estás dando las pautas de otra próxima temática que podemos tener y es qué manejo técnico podríamos, aquí estamos apenas haciendo énfasis en por qué es importante conocer la predicción para mi actividad, ¿sí? Sin embargo, hicimos bastante énfasis en temas técnicos, pero pienso que un próximo espacio pudiera ser ya más técnico. Bueno, ahora sí, ¿cómo hago estos manejos a nivel técnico? ¿Cómo implemento este manejo de enfermedades respiratorias con plantas medicinales que yo tengo en la zona? Puedo utilizar desde orégano, bueno, hay una serie de temas ahí, extractos de cebolla para mantener temas de problemas respiratorios en aves, de aumentar defensas, sí, pero ya sería un tema un poco más técnico que podríamos abordar en otro espacio, pero muchas gracias por ese aporte, Héctor. Don Rizo, necesito un favor. ¿Será que nos puede regalar su número telefónico? Gracias. Claro que sí, claro que sí. Lo voy a dejar por acá en el chat. Yo creo que todos tienen acceso al chat. Sin embargo, como les decía la compañera Estefanía, FENAVI tiene unos líderes o unos profesionales que están en cada uno de los departamentos donde cuales ustedes están. No sé si de pronto ahorita Estefanía nos podría como proyectar también cómo están distribuidos y esos datos de contacto para que ustedes, si estamos en Huila, sepamos a quién de FENAVI contactar para que nos dé esa asesoría. Si estamos hacia la zona de Boyacá, Cundinamarca, también sepamos a quién sepa, desde FENAVI podemos ahí y aprovechemos pues estas capacidades que tenemos en el territorio, en este caso de parte de FENAVI, ¿vale? Sí, ahí quisiera complementar algo, Jorge, y es eso. Nosotros desde la federación tenemos dos programas que brindan la asistencia técnica, que es el programa técnico, en donde pues, se brinda como todo el acompañamiento de profesionales veterinarios, médicos veterinarios, y tenemos otra línea que es el programa de sostenibilidad, en donde también todos los días nuestros ingenieros ambientales brindan la asistencia técnica en temas ambientales y de sostenibilidad. Ya en un momento les vamos a compartir el listado de los ingenieros ambientales. Ustedes se pueden contactar con ellos y si requieren asistencia técnica, pues al mismo ingeniero le pueden solicitar el teléfono del veterinario de FENAVI para que tengan toda la información completa.
Vale. Ustedes hicieron un preregistro, aquí nos está preguntando Sí, Eliana, ustedes hicieron un preregistro que era el link que estábamos compartiendo en los grupos donde decía registro al evento. Ya ahí pues por medio de ese preregistro que hicieron ya tenemos los datos de ustedes. Les estaríamos compartiendo a través de los correos que nos dejaron esta presentación que hicimos para que ustedes pues también puedan tener ahí la información a la mano. claro, pero más que esta presentación, también recordarles que las horas de la sostenibilidad, nosotros también lo colgamos en el canal de YouTube de FENAVI. Entonces también les podríamos compartir el link en donde van a tener pues esta charla nuevamente. Genial, genial que compartamos el link y ahí se tiene y pues todas las informaciones que se dan, ¿no? Todas las informaciones que salen en este programa de la hora que tiene FENAVI, ¿sí? En la hora de la sostenibilidad, donde podamos acceder a toda esta información de suma importancia para el fortalecimiento del sector avícola en Colombia, ¿vale? Listo, así es. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Marta también por acompañarnos y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que nos pasamos un poquito del horario, pero creo que fue muy interesante toda la información que nos compartieron. Vale, muchas gracias, Muchas colegas. gracias y que tengan buen día. Hasta luego, muchas gracias por todo.